Hola compis, Buenas, ¿cómo va? estamos acá con María en un nuevo capítulo del Caldero. De la capucha reconozco su mirada, me acompaña, ya me escucha, a cambio no pide nada. En la marcha va buscando algo que encender, entre cumbia y reggaetón el patriarcado va a arder. Antes preguntaba, ahora no pido permiso, todas las pibas al frente lo que me hace mal lo piso. Ya no soy la misma después de sentir la rabia, transfeminista, la calle y en la pista. Bueno, y hoy estamos para presentar el fanzine que creó María, que está muy bueno. La verdad que dije, bueno, voy a hacer un Caldero recomendando el fanzine de María. Le dije, qué mejor que estar con María, recomendando juntas y ella comentando el fanzine Así. de mujeres que corren con los bobos. Bueno, y el subtítulo, para así decirlo, de la invitación que tiene el fanzine es 10 opiniones no avaladas por ninguna academia sobre los espacios mixtos. Y acá ya tenemos como dos cuestiones bien interesantes. La primera, una crítica a la academia, ¿no? Bueno, la generación desde la propia experiencia de producciones, en este caso un texto que habla de la experiencia militante y de vida como en lo que hace a la vivencia de los espacios mixtos, de la mediación patriarcal. Y bueno, no sé, me interesaba como ver un poco también eso, porque sentías la necesidad de aclarar, bueno, esto no necesita la legitimidad de ninguna academia, esto se genera por otros canales que poco tienen que ver con... Claro, sí, bueno, no, en realidad, o sea, como desde el principio fue cómo quiero hacer este descargo, ¿no? O esta necesidad de plantear y abordar el problema de los espacios mixtos como feministas, y la quiero hacer con el fanzine. Yo siempre hice fanzines, crecí en un lugar donde se hacían fanzines y habían encuentros donde habían puesto fanzines, y desde muy chica hice fanzines también sobre veganismo con mi padre que dibujaba, yo qué sé. Y eso siempre me pareció muy interesante porque el fanzine es una cuestión que uno escribe con lo que tiene, ¿tá? Si lo quiere escribir en una servilleta lo escribe, si tiene unas hojas en blanco la escribe, si tiene una cuadernola que no usa nunca más lo escribe ahí. Puede dibujarle o pegarle collage, y después es fácil de fotocopiar, es accesible. O sea, se distribuye de una manera accesible y rápida también, como en el boca a boca, sería como un reemplazo del boca a boca. Y eso también tiene que ver con una crítica a la producción académica que quizás es un poco más acotada en cuanto a en qué lugares se distribuye, con qué lenguaje se distribuye y a quiénes les llega. Claro. También, ¿no? También problematizando un poco que estamos en un momento, hace 4, 5, 10 años, de auge de los temas de género en la academia, de políticas públicas orientadas a eso, yo qué sé, no sé, de jornadas feministas en espacios académicos también. Y bueno, yo creo que a esos espacios no llegamos todas ni todes, ni tenemos la oportunidad de dialogar con el mismo lenguaje. Claro. ¿Tá? Entonces a veces se hace como muy complicado poder compartir con las más cercanas, que de repente no habitan esos espacios, ¿tá? Sobre ideas que ni siquiera te fueron bajadas a tierra en ningún momento. Claro, sobre eso hay como dos cosas bien interesantes que traes vos en el fanzine, que una es, bueno, esto que estás diciendo, cómo circulan, ¿no? Claro. Estos saberes, estos conocimientos, y lo otro es la escritura de conocimiento desde la experiencia propia, Claro. ¿no? Que esa es otra de las cuestiones, que es súper válido lo que estoy trayendo porque lo traigo desde mi cuerpo, mi territorio, mi experiencia, y es súper legítimo desde ahí también, ¿no? Y como contraponiendo como esta idea de que desde esos lugares, en verdad, bueno, no es algo que esté tan autorizado, o es algo que siempre se tiende a silenciar, o que tiene que pasar por un proceso de legitimación desde la academia para que tenga valor. Es como Claro. ¿Quiénes llegan a la academia para hablar de estos temas también? Claro. ¿Quiénes ponen sobre la mesa en la academia un taller sobre feminismo? Un taller sobre género, ¿no? Y las fuentes que nosotras hemos tenido siempre para problematizar sobre las cosas que nos pasan desde nuestros cuerpos, ¿tá? Y desde nuestras experiencias, nunca fue interesante hasta cierto tiempo que existieran en la academia. Y las fuimos contando más bien
por la herramienta no académica del chisme, por la herramienta no académica del fanzine, por la herramienta no académica del diario íntimo, mal llamado íntimo, ¿no? Y por otras herramientas que nos fuimos encuentro propio, y del encuentro, ¿no? Sí. Claro, que nos fuimos buscando para compartir esos saberes o para compartir esas experiencias, y que de repente en la academia eso se configura como un relato. Claro, y la dicotomía entre sentimiento y pensamiento. Claro, eso es un eje transversal de ¿No? el conocimiento científico, de separar quién estudia de lo que se estudia, y después eso, ¿no? El sentir, pensar como dos cosas disociadas, ¿no? Una cosa es lo que pienso, otra cosa es lo que siento, y no generar esa dicotomía. Y que esa dicotomía de separar lo que siento de lo que pienso, también me parece que es un desafío muy grande para abarcar desde la academia con una perspectiva feminista. Totalmente. Es decir, ¿cómo hacemos nuestras producciones académicas sobre feminismo? ¿Qué métodos traemos, ¿no? para producir ese conocimiento? ¿Cuál es el ida y vuelta, ¿no? y cómo lo comparto en ambientes feministas que justamente tratan como de salirse de esas estructuras, de salirse de esas formas, de esos universos simbólicos, para reconfigurar otras maneras de compartir el conocimiento, ¿no? Mis compañeros que estuvieron durante años poniendo sobre la calle consignas, escribiendo desde sus cuerpos, de sus experiencias, de cómo les parece que debería o no debería ser, o por dónde queremos ir, y escribiendo la historia en ese sentido, ¿dónde quedan en ese producir académico? ¿Como una fuente? Claro, sí, bueno, lo que ¿No? hablamos del extractivismo de conocimiento, la cooptación de las instituciones. Y está bueno como recordarnos siempre la necesidad de escribir. Claro. La necesidad de escribir o crear, producir y registrar lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos pensando ahora? ¿Qué estamos deseando? ¿Qué queremos construir con nosotros? Porque es eso, como que después, si no son siempre las mismas personas que logran hacer eso, y cuando pasan los años terminan como construyendo la memoria de lo que sucedió. Y cuántas veces nos ha pasado como esta cuestión de poder saber desde el feminismo autónomo que se tejía en los 80, en los 90, y con esta nueva marea y potencia feminista, bueno, el diálogo con eso, las dificultades que tenemos, porque obviamente agarramos textos de lo que ha sido el feminismo de esa época y cuentan una parte, ¿no? Y claro. cuentan y tienen un relato, y qué importante es para nosotros, nosotras y nosotros hoy el poder saber, bueno, de la fractura institucional de autonomía, y por qué se dio y qué perdimos, ¿no? También en ese proceso. Algo que me pareció súper interesante del fanzine, que es el tiempo y las energías. ¿Y a qué le destinamos tiempos y energías? Y cuando la mediación patriarcal, mediante los cuidados, los espacios mixtos y que como siempre quedan relegadas nuestras reivindicaciones, cómo opera, ¿no? el uso del tiempo y la energía por parte de las feministas para poder abocarnos a nuestra lucha y a lo que queremos, ¿no? Sí, sí. Yo cuando empecé a escribir el fanzine en realidad estaba como en un enojo y dentro de una extrañeza tremenda. Una extrañeza tremenda porque veníamos, creo que con una fuerza súper potenciadora y con una fuerza súper desplegada, ¿tá? De los movimientos feminismos, de distintas discusiones que veníamos como poniendo en la calle, de distintos lugares, desde colectivos, desde personas autónomas que coinciden en algunas cosas y se convocaban, desde batucadas que habían surgido, desde no sé, bandas de mujeres y disidencias. Sí, desbordando todos los espacios. Y bueno, y de repente la pandemia, ¿no? Entonces, ahí en la pandemia, COVID-19, replegamiento doméstico, esto, lo otro, como que empecé a notar esta cuestión de que fue muy rápido olvidar toda esa parte construida desde, yo qué sé, no sé, la primera marcha masiva del 8 de marzo acá en adelante hasta la actualidad, fue como muy fácil de olvidar. Entonces, de vuelta a los discursos sobre la unidad,
¿no? Sí, también hay como el contexto de gobierno neoliberal, ¿no? Como El discurso de tenemos que unirnos todos en contra de la derecha, en contra del avance fascista, exacto. en contra de la impunidad de que hay genocidas, ex genocidas en el Parlamento. Entonces, como todo ese discurso de unidad logró desplazar muy sutilmente otras discusiones que nosotras y nosotros ya habíamos puesto sobre la mesa, ¿no? Que necesitábamos espacios para hablarnos cómo entendemos el fascismo de estos cuerpos feminizados, Exacto. de estos cuerpos que... No dejar de señalar eso y luchar contra eso, pero en nuestra propia clave. Claro, integrar como nuestra experiencia, nuestras vivencias, cuán de fascistas tienen las actitudes patriarcales, cuán de genocida tiene un sistema feminicida, o sea, de hacer posibles esas relaciones entre patriarcado, heterosexualidad obligatoria. Y poder señalar esas prácticas también dentro del feminismo, ¿no? Cuán de liberal son algunos postulados feministas, ¿no? También como el cuestionamiento a la interna y a la... También yo creo que interna. veníamos con una... Eso no es tampoco lo que estamos proponiendo, ¿no? Claro, que yo creo que veníamos con esas discusiones como súper encaminadas al menos, porque los feminismos tienen eso de que nunca hay nada acabado, siempre se puede como revisar, siempre se puede discutir, pero al menos veníamos bastante envalentonadas en ponerlo sobre la mesa. Y yo creo que esos espacios se fueron como cancelando de alguna manera, porque también es real, digo, que sostenemos nuestras vidas como podemos, ¿tá? Pero entonces desde los espacios mixtos fue como una cosa de que respiramos un poco, porque ya no tenemos al feminismo atrás, ¿tá? Poniendo estas cosas sobre la mesa una y otra vez. A su vez eso, las denuncias múltiples que desató varones en el rock, varones en el carnaval, varones en medicina, bueno, fue como toda una efervescencia de scratches que a su vez dejaron como en tensión a eso que intentaban hacer quizás las compañeras que volvieron a retomar los espacios mixtos de militancia, ¿no? ¿Cómo puede ser que estén saliendo todas estas denuncias? Que me pareció re interesante eso también, igual como a nivel movimiento feminista de Uruguay, porque en un momento donde era de silencio y donde era replegamiento de lo doméstico, a su vez posibilitó que a través de las redes salieran todas estas denuncias, ¿no? Pero ¿cómo comparás, cómo haces ese balance? No, y el disciplinamiento que vino así, con todo, ¿no? La reacción que vino cuando se hizo eso, ¿no? La institucionalidad también. Sí, desde todos lados, desde amenazas concretas a esas compas que hicieron, ¿no? Que manejaban las cuentas, ¿no? Y después, bueno, hay como una cuestión, obviamente la prensa hegemónica, pero otros muchos actores, de cómo todo el tiempo seguir midiendo el feminismo en función del rol del varón. O sea, hay una entrevista que le hacen a compas el 8M y la segunda pregunta que le hacen es si hay varones o no. ¡El 8M! O sea, ¿entendés? Sí. Hay varones, se ven varones o no. Y el plato donde se hacían las preguntas eran 3 minas. Sí. ¿Entendés? Sí. Y era como, lo que importaba era, bueno, ¿cuáles son? ¿Qué esperan de la jornada? No, que no sé qué, y se ven varones ahí, y dice no sé qué, y es como, y te corren tanto. Yo llegué a escuchar decir como, bueno, el 8M es un día para todos. Es como que nos corren tanto, Sí, que hasta perdemos el día de lucha. ¿Viste? Una cosa que yo no acredito. O sea, cosas que vos pensás que ya no suceden. Pero esta mañana misma, hoy, de mañana, me vine en intercambio con una compañera por una grilla de una actividad antifascista que la mayoría de bandas estaban integradas por varones, ¿no? Digo, muy buena la actividad, pero qué lástima que toda la grilla de bandas esté integrada por bandas de varones. Había creo que 2 excepciones, alguna banda mixta que tenía varones y mujeres en la grilla y otra banda que estaba integrada solo por mujeres, ¿no? Entonces, y ahí el intercambio de vuelta, ¿no? El intercambio de vuelta entre nosotras, como bueno, pero esto
fue algo que surgió porque teníamos que hacer esta actividad, yo qué sé, no sé cuánto, y cosas que uno puede entender, ¿no? Pero de vuelta a Iranzu Varela, en esa entrevista de Punk y Feminismo, que ella decía que la ignorancia es una postura política, Claro. en este punto, ¿no? En un punto donde venimos trayendo hace años, ¿tá? Hace años, la discusión, por ejemplo, de por qué está bueno que se reconozca el lugar de las mujeres en la música, ¿tá? Total, De las ¿verdad? lesbianas, de las Basta, tortas, hacer de las cortes, festivales, no sé qué, siendo no sé nosotros, cuánto. o sea, ya está. Entonces, digo, también teniendo en cuenta la ola de denuncias que muestra que, Claro, en el ambiente, ¿no? Sí, que es muy sí. masculinizado, que sigue siendo muy violento, que sigue siendo muy excluyente, porque ¿para qué una va a querer emprender en el ámbito de la música o cualquier rama artística si es un ambiente que te demuestra que suceden abusos, que se cubre institucionalmente, que compañeros y compañeras de lucha encubren o justifican, ¿no? ¿Por qué una va a querer estar en esos espacios? Y bueno, entonces encontrarse con eso a octubre de 2021, con todos estos años para atrás, una dice, pucha, ¿no? Es un engaño esta unidad que nos prometen los compañeros frente a esta nueva coyuntura uruguaya de fascismo, de avance del fascismo, de discurso en contra del aborto, de esto, de lo otro, ¿no? Seguimos todavía con una tarea que es un desafío, que es difícil, que es desgastante, que es violenta, ¿tá? Y que nos termina como absorbiendo mucho de nosotras y de nosotres, darla en los términos que se esperan, porque también hay unos términos que se esperan para dar esa discusión, ¿no? Se espera la receptividad, se espera la explicación, se espera... No, y que a todo eso volvés a transitar en el mismo espacio de discusión política con todo lo que sabemos que atraviesa esos espacios, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale tu voz? ¿Cuánto se te escucha? ¿No? También lo que estabas diciendo, ¿no? ¿Cuánto me habilito yo también, ¿no? Porque ya, o sea, esas marcas ya las tengo también en mi experiencia y en mi cuerpo de lo que... Claro, ¿qué explico y qué no? Claro. Porque si una une a estas alturas, en una reunión, tiene que apelar al propio testimonio de vida para explicar por qué es importante abrir un poco las campanas para escuchar qué es lo que está diciendo el movimiento feminista y en definitiva qué están diciendo las mujeres, las tortas, las lesbianas, las trans, las disidencias sobre este territorio en el que vivimos y también a nivel global. Nota que no, o sea, ahí se denota que no hay una apertura, una intención de ponerse al tanto con eso. Esto que veníamos hablando me trae una figura re interesante, que es la del Che quiere la galletita, que es, bueno, no sé, podés contarme un poco esa idea que me gustó mucho, como esa figura que mencionabas en el fanzine. Sí, bueno, o sea, en realidad el título del Che quiere una galletita tiene que ver con la construcción o el anhelo del hombre nuevo dentro de los espacios de izquierda o libertarios o todo lo que se proclame antihegemónico, antifascista y demás, ¿tá? La construcción o el deseo de ese hombre, ¿tá? Que se plantea todo un mundo nuevo, ¿tá? Donde no exista el capitalismo, donde se redistribuya la riqueza o no exista el Estado, donde no sé qué, no sé cuánto, donde reine la igualdad, ¿tá? Y que además asimile que las mujeres somos personas, ¿tá? Y que como personas... Revolucionario, ¿no? Revolucionaria idea. Claro. Tenemos deseos, tenemos sentires, merecemos respeto, tenemos ideas, ¿tá? Y no tenemos que estar relegadas únicamente a las tareas de la casa, bueno, como todavía se piensa. Y ese hombre quiere un premio por eso, quiere que le aplaudamos. Claro, y durante mucho tiempo, o sea, que eso, de hecho, también cuando un poco como que en los 90, eso ya estaba acá, esa idea ya estaba acá. Cuando las mujeres que estaban en los espacios políticos
político partidario, sindicatos, etcétera, etcétera, etcétera. Se empiezan a plantar como esta idea de democracia en las calles y democracia en la casa, ¿tá? Ya tenían esa idea de que los compañeros pudieran ceder un poco de ese espacio que estaban teniendo en los micrófonos, en las calles, en los espacios políticos, para que las compañeras también dijeran o desarrollaran sus propias ideas, ¿no? Y salieran del ámbito privado y del ámbito doméstico. Y eso no fue posible. De hecho, por fuentes que no voy a mencionar, porque esto no es académico, está registrado todo ese rompimiento con los espacios políticos de izquierda de parte de estas compañeras que tuvieron esa primera iniciativa en los 90, ¿no? Empezaban como a de alguna manera sentir cómo los compañeros lo protagonizaban todo, ¿no? Y cómo les servía a esos compañeros, además, tenerlas a ellas como de apoyo, ¿no? De apoyo para las tareas de la casa, de apoyo emocional, de esto, de lo otro, mientras ellos eran los grandes revolucionarios, los grandes legisladores, los grandes no sé qué. Y pensando sobre eso y cómo se reconfigura eso en la actualidad, ¿no? Pensando en esta cuestión de cómo cada vez que un compañero decide por sus métodos propios, ¿tá? Leer sobre feminismo, o informarse sobre consentimiento, o no sé qué, o no sé cuánto, ahí hay como todo un grupo de compañeras y compañeros dispuestos, ¿tá? A felicitarlo por eso. Entonces eso, y que ahí también como empiezan a jugar otras cosas que tienen que ver con quiénes estamos dispuestas o dispuestas desde los feminismos a dar esa galletita, a dar ese premio por entender el consentimiento, por entender que hay que dejar la voz a las compañeras, o por entender que un espacio no te pertenece, ¿tá? Y entonces hay quienes están dispuestas a eso y hay quienes no. Y ahí vuelve a reinar como la separación entre la buena feminista, ¿tá? que contempla a los compañeros que están en ese gran proceso de construcción, y las malas feministas. También ahí la mediación patriarcal interviene ahí, separando a la buena feminista de la mala feminista. Interviene también en otros ámbitos de la discusión política. Interviene en el régimen de la heterosexualidad obligatoria. Aparece, bueno, de base en una relación heterosexual, existe y se reproduce el sistema de aprobación masculina, la necesidad de aprobación masculina, ¿no? Y lo que me parece que está bueno de lo que traes es como esta idea del lesbianismo como continuo también, ¿no? Como el relacionamiento entre mujeres y los afectos entre mujeres desde distintos lugares, ¿no? Y desde la propia creación política. Claro. También como la ruptura de la mediación patriarcal entre ese encuentro y en esa puesta de lo común, ¿no? Sí, es que para mí, primero que yo reconozco que el primer vínculo feminista que creamos es con la amiga. Claro. ¿Tá? La amiga es la que te invita a irte de noche cuando tus padres dicen a esta edad no. ¿No? Sí, sí. Tomemos esa rebeldía y vayamos a salvar. La que te acompañó a abortar cuando no se te sabía ni feminista. La que te acompaña a abortar, la que yo qué sé, no sé, la que está ahí cuando te peleaste con tu novio o con tu novia, la que está ahí cuando no sé qué. ¿Tá? El primer vínculo feminista para mí es con la amiga, ¿tá? Que a su vez es mediado también y es dosificada y se mete de vuelta esa mediación patriarcal, ¿no? Sí, todo el tiempo como somos solo amigas, ¿no? Somos solo amigas o esta cosa que hacen los varones generalmente, que es, bueno, ¿cuánto tiempo dedicas a tu amiga y cuánto tiempo me dedicas a mí? ¿No? Esta cosa como de jerarquizar. Exacto, es lo mismo, ¿no? que de jerarquizar los afectos. Como que no fuera importante, por eso te decía del otro, bueno, esto lo dice Brigitte Vasallo en una entrevista que está buenísima, que nada, esto de cómo decimos solo amigas, como que claro. la importancia, y claro. de vuelta a esto que decís vos de la jerarquización de las relaciones. O las madres lesbodiantes o los padres lesbodiantes que dice
Claro, las amigas. claro, sin un ¿Está? reconocimiento. Y son- Sí, de la invisibilización histórica de las lesbianas, ¿no? Que, Señora, tienen prácticas sexuales lésbicas, no Claro. son amigas, ¿no? Pero entonces eso, el rompimiento con la amiga, ¿tá? O ese primer vínculo feminista que tenemos con nuestra amiga, tiene que ver con esa cuestión del afecto, desde una mirada lesbo-feminista. Tiene que ver con el reconocimiento con el cuerpo de la otra, ¿tá? Con la experiencia de la otra. Y pensar que la lesbiana es un sujeto, ¿tá? que rompe con la construcción de la mujer. ¿tá? La construcción que otros hacen de la mujer, de la mirada de los otros sobre lo que es una mujer. Una mujer es buena, una mujer está siempre atada a un otro. Una mujer no es mujer en cuanto no es con un otro, claro. ¿no? En cuanto no está acompañada de un otro, ¿tá? En cuanto otro no la considera mujer. No es amable, no es buena, no produce hijos para un sistema Claro, no le sirve a ese, capitalista, claro. no sostiene emocionalmente, ¿no? Si no destina su trabajo, No. su tiempo y su energía ¿tá? a Entonces, eso. la lesbiana es un sujeto que me parece que tenemos que recuperar para amigarnos con esta cuestión de nuestra energía entre nosotras. Nuestra energía no como algo místico. No, claro. No, Nuestra energía es real. Nuestra Claro, energía es real. sí. ¿tá? Salir Sí, de casa, estamos. tomarme un bondi para ir a la reunión. Bueno, y con esto nos quedamos, no sin antes volver a recomendar Mujeres que corren con los bobos. Voy a leer la última parte Ay, sí, del fanzine, esa parte para que- no hacer mucho spoiler. Bueno, dice... y nos vamos con eso. Dale, nos vamos ¿Ah? con eso. Dice: seamos compañeras, animémonos a traspasar las fronteras simbólicas e ideológicas que le imponen a nuestra capacidad de transformar la vida toda. Desprendámonos de la mirada de los otros, reconozcámonos en la amiga, en la amigae, sentipensémonos como la tortillera, encarnemos la fuerza de las locaes, la autodefensa de las violentades, el amor propio de la enfermae por no cuidar a otros y cuidarse a sí misma. Tomemos de la histericae sus ganas de no conformarse con nada y atreverse a cuestionarlo todo. Conversemos con la hombres para construir nuestras estrategias de cuidado colectivo y autocuidado para con las hostilidades que recibimos y que nadie más que nosotras sabrá cómo despojar. Absorbamos la concepción del placer de la efrígida para no fingir orgasmos. Recuperemos junto a Leputa la autonomía sobre nuestros cuerpos, territorios y deseos. Aprendamos de la traba y de marimacho la recuperación de nuestra época anterior no colonizada, donde el binarismo no nos había sido impuesto. Continuemos las disputas de las mujeres de los años 90 para dignificar nuestra administración del tiempo y la energía. Rompamos con la familia heterosexual mediada por lo patriarcal, venciendo la misoginia con nuestras hermanas y madres. Invitemos a abandonar las recetas que nos sean dadas por los otros para impedir que tejamos nuestro mundo propio. Acompañémonos como ancestralmente lo hemos hecho, cocinando y abortando. Llamémonos a enojarnos, tomar la palabra, las calles, las plazas. Creemos nuestras propias maneras de comunicar y comunicarnos. Volvamos al barrio, a las vecinales. Hagamos un hoyo popular para conocernos con lesotraes y que podamos saber que contamos con ellas para echar la violencia fuera de nuestras casas y lejos de nuestras criades. Conversemos con nuestras abuelas sobre sus deseos, los conseguidos y los no conseguidos. Permitámonos dudar de la norma, de lo normal, chismorremos entre nosotras sobre lo que nos pasa, abracemos a las que no está pudiendo, recordemos a las que no están, que son muchas y muchas. Leamos a los que escriben, escuchemos a los que cantan, invitémonos a usar las ciudades de lienzo para que no se pierdan nuestras historias, construyamos un registro de nuestras vidas, luchas y existencias a cada paso, inauguremos 1000 aquelarres, sembremos la tierra por la vida digna y la defensa del agua en nuestros territorios, nombremos nuestras peripecias en cartas y diarios, pasémonos la palabra, rompamos el mito de la intuición para volverla un arma con la que podamos defendernos y caminar hoy, riámonos a carcajadas, permitámonos la agresividad cuando nos violentan, quememos el silencio y la impunidad, hagamos de la magia y la utopía un hecho, colaboremos con la emancipación, la nuestra y la de lesotraes, devengamos cómplices de nuestra resistencia. Chao. Chao. Hasta ahí.